que una facultad tenga 2 escuelas. El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo convocó un encuentro con el personal docente de las facultades de Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias de la Salud y Artes. La actividad fue realizada en el aula magna. Estuvo presidida por el maestro Mateo Aquino Febrillet, el vicerrector docente Jorge Asjana David, el secretario general Santo Inocencio Mercedes, el vicerrector de Extensión Francisco Terrero Galarza y los decanos de las facultades convocadas, Juan Antonio Cerda Luna, Antonio Medina Calcaño, Mauro Canario y el vicedecano de Artes, maestro Luis Rodríguez. El máximo ejecutivo de la Universidad Estatal ofreció detalles acerca del próximo claustro el 30 de noviembre. Las propuestas fundamentales se las voy a plantear a continuación. En el artículo 1 se está planteando el reconocimiento de la autonomía que está ahora a nivel constitucional. Entonces nuestro estatuto debe plantear en su artículo de definición, además de mencionar la ley, mencionar que es constitucional la autonomía. Sacar del estatuto la lista de los organismos colegiados y unipersonales que no los cree el claustro. Es decir, cuando se menciona un consejo directivo de una escuela, un subconsejo de escuela, las escuelas las crea el consejo universitario. Entonces no es necesario mencionar esa lista. Cuando ponemos en el estatuto orgánico organismos académicos comunes, son publicaciones, orientación, pero resulta que esos organismos los crea o los suprime el consejo universitario. Tan pronto el consejo crea uno nuevo, el estatuto queda desactualizado. Pero además, cambiar la denominación organismo académico común, que ya no tiene sentido, porque los organismos académicos comunes tenían sentido cuando había solo 2 vicerrectorías. De manera tal que ahora cualquier organismo de eso puede ser adscrito a una de las vicerrectorías o a la rectoría según el caso. Por tanto, ya no son académicos comunes, sino pasarían a ser departamentos académicos. Además, en el estatuto hay un organismo que se llama Consejo Ejecutivo de los Organismos Académicos Comunes. Y ese Consejo Ejecutivo dice que hace una asamblea. Y además tiene un representante al Consejo Universitario y al Consejo Directivo de Facultad. Y resulta que son los únicos representantes en esos organismos que prácticamente no son electos. Bueno, excepción en la facultad de que hay ahora los de... la mayoría son electos, porque los institutos son electos y las escuelas también. En consecuencia, se está planteando excluir del estatuto esa estructura, que se llama, porque además ni se reúne, hace años que eso no se reúne, es infuncional, entonces mejor sacarlo de ahí. Repito, no es suprimir esos departamentos, sino el organismo que se llama Consejo Ejecutivo de Organismos Académicos Comunes. Definición de la facultad de comunidades constituidas al menos por 2 escuelas. Eso no aparece en el estatuto. No dice una facultad se va a formar con una sola escuela. Bueno, por lo menos que una facultad tenga 2 escuelas. Mejorar la definición, competencia y funciones de las escuelas. Al definir la escuela en el estatuto orgánico, se está planteando una mejor definición. Mejorar la definición, competencia y funciones de los institutos, que son mencionados, pero no se les especifica bien. Creación del secretariado de las facultades y los recintos universitarios. Esa es una reforma nueva. ¿Qué ocurre? En todos los organismos, el secretario es una persona que no se compromete con las decisiones desde el punto de vista de su votación. En el consejo, el secretario del consejo no es un funcionario electo, sino un funcionario que lo nombra el consejo, que tiene derecho a voz, pero que no vota. En las facultades y en los recintos, hasta ahora dice que el vicedecano es el secretario. Pero ¿qué ocurre?
Cuando el decano no está, el vicedecano pasa a ser secretario. Pasa a ser presidente del consejo directivo. Entonces, ¿quién es el secretario? Pero además, pensando en el futuro, siempre tenemos que asegurarnos, dentro de 20 años, 30, 40, ninguno de nosotros probablemente estará aquí, 50 años al futuro. Bueno, algunos sí, son bien jovencitos. Los que tenemos más de 50 quizás no estaremos. Pero la UAS tiene 473 años. Tenemos que pensar en consolidar la institución. Y hay que pensar en un organismo que funcione como el Consejo. En un centro del interior del país, que cada vez más se van descentralizando, hay que pensar en el seguimiento institucional. Entonces, en el Consejo está el rector y hay un secretario que, llevando notas taquigráficas, lleva las sesiones del Consejo y ahí nunca hay problema. No es que haya habido problema en las facultades, pero tenemos que asegurarnos que en el futuro no lo haya. De manera tal que debe haber un secretario formando parte de ese sistema de secretariado, que tan pronto pase la reunión del Consejo Directivo y sea firmada por el decano y por el secretario, eso se informe y se tramite a Secretaría General y se lleve un control de todo eso. Porque en las instituciones las resoluciones de los organismos son muy importantes. Y más aún, señores, la fortaleza de esta universidad está en su institucionalidad. El día que nosotros dejemos caer la institucionalidad, nuestra autonomía se debilita. Entonces tenemos que asegurarnos que eso sea cada vez más fuerte en el tiempo. Entonces, un secretariado coordinado con la Secretaría General de la institución permite que los organismos se mantengan mejor en su funcionamiento.